Miles de escolares estadounidenses fueron observados, medicados y hasta expuestos a radiación en experimentos secretos durante la Guerra Fría. Documentos desclasificados muestran que entre los años 40 y 70 se probaron drogas, técnicas de persuasión y mediciones peligrosas en entornos escolares y hospitalarios, muchas veces sin el consentimiento de padres ni alumnos. Empezó después de la Segunda Guerra Mundial, se intensificó en los años 50 y 60 por el miedo a la URSS, y buena parte de la verdad salió a la luz en los 70 gracias a investigaciones públicas. Te voy a llevar en orden cronológico: qué se hizo, quién lo ordenó, ejemplos concretos, niños que recibieron pastillas en la escuela, estudios con rayos en salas de hospital, y cómo afectó a las familias. No voy a usar jerga complicada. Explicaré cada método con ejemplos cotidianos para que lo entiendas sin ser experto. Verás documentos, testimonios y las consecuencias legales y éticas que cambiaron las reglas del juego, y sí, aunque suene a película de ciencia ficción, pasó en colegios de carne y hueso. Quédate para conocer la historia completa, entender por qué ocurrió y sacar lecciones que importan hoy. Contexto histórico y motivaciones detrás de los programas. Durante la Guerra Fría, el miedo a perder la ventaja tecnológica y militar empujó a agencias y universidades a aceptar proyectos envueltos en secreto. La competencia con la Unión Soviética no era solo de misiles, también era de conocimientos sobre el comportamiento humano, la resistencia a las radiaciones y la posibilidad de manipular la mente. Eso llevó a financiar experimentos que prometían respuestas rápidas y aplicables al campo de la seguridad nacional. En muchos casos, la urgencia por resultados y la cultura de secreto desplazaron las preguntas éticas básicas. ¿Están informadas las personas? ¿Son voluntarias? ¿Quién protege a los más débiles? Un ejemplo concreto y doloroso fue el uso de niños institucionalizados para estudios médicos. En centros para personas con discapacidades se realizaron investigaciones sobre enfermedades como la hepatitis. Médicos y epidemiólogos defendían esos estudios diciendo que servían para desarrollar vacunas o entender mejor la enfermedad, y algunos padres aceptaban porque el ingreso al centro ofrecía cuidado que de otro modo no tenían. La dinámica fue perversa. La necesidad de atención y la falta de opciones convirtieron a familias vulnerables en fuentes de sujetos de investigación. Eso no excusa nada, explica por qué ocurrieron casos que hoy siguen generando indignación. También hubo trabajos relacionados con radiación y trazadores médicos en los que participaron menores. Investigadores querían medir cómo ciertas sustancias se distribuían en el cuerpo o cómo afectaba la exposición a fuentes energéticas. La radiación, explicada en palabras sencillas, es una forma de energía que puede dejar huella en los tejidos. Algunas pruebas usaron pequeñas cantidades de materiales marcadores para estudiar procesos biológicos en niños. Los informes posteriores y comités de revisión confirmaron que, en ocasiones, la información dada a las familias fue insuficiente y que la supervisión era deficiente. La combinación de intereses militares, científicos y económicos creó un entorno donde la protección de sujetos humanos quedó en segundo plano. Las motivaciones no eran solo geopolíticas. El dinero para investigación, el prestigio académico y la facilidad de acceso a poblaciones cautivas, como escuelas especiales, orfanatos o instituciones estatales, jugaron papeles importantes. A veces era más barato y rápido reclutar sujetos entre quienes no podían negarse fácilmente. Además, prejuicios sociales, raciales y de clase, facilitaron que víctimas fueran desproporcionadamente niños pobres o de minorías. Suena cruel, y en realidad lo fue, pero entender esos motores ayuda a ver cómo se reprodujeron los abusos. Con el paso del tiempo, las fugas de información y las investigaciones públicas sacaron muchos de estos casos a la luz. Eso impulsó cambios importantes en cómo se regulan los estudios con humanos. Hoy existen comités de ética, reglas de consentimiento informado y mayor transparencia. Sin embargo, la lección práctica sigue vigente. Cuando la urgencia política o científica se combina con secreto y desigualdad, aumenta el riesgo de que los más vulnerables paguen el precio. Y eso, para no bromear mucho, es una mezcla que nunca sale bien en ninguna película, por más dramática que parezca. Principales proyectos secretos que involucraron escolares. Uno de los casos más conocidos comenzó con un experimento en una institución de niños huérfanos dirigido por Wendell Johnson y su asistente Mary Tudor. 22 niños fueron divididos en grupos y algunos recibieron terapia, en la que se les dijo repetidamente que estaban haciendo mal al hablar, a otros se les reforzó positivamente. El resultado fue dramático, algunos niños desarrollaron problemas de habla y ansiedad que perduraron.
Es fácil de explicar, cambiaron las palabras por etiquetas dañinas y las palabras marcaron a los niños. Nadie pidió permiso como se debe hoy, es decir, consentimiento informativo no tuvo el papel protagonista. En otro tipo de experimento, en una escuela estatal para personas con discapacidades intelectuales, se administraron pequeñas cantidades de sustancias radiactivas a niños para estudiar cómo el cuerpo absorbe minerales esenciales. Los científicos querían saber cuánto hierro o calcio llegaba a los huesos y la sangre, así que usaron isótopos detectables para trazar ese camino dentro del cuerpo. No era un truco de laboratorio divertido. Los niños consumían alimentos o suplementos marcados y luego se les tomaban muestras. Los padres y tutores muchas veces no fueron informados con claridad. Por eso la comunidad y los periodistas se indignaron cuando se supo. También hubo proyectos en centros residenciales donde investigadores, buscando entender enfermedades infectocontagiosas y probar vacunas, expusieron deliberadamente a los niños a virus leves para observar la evolución de la enfermedad. Un ejemplo relevante ocurrió en una gran instalación donde el acceso a la atención estaba condicionado y la investigación se justificó con argumentos médicos. Algunos chicos estaban alojados allí sin posibilidad real de elegir, y la ética de esas prácticas fue fuertemente cuestionada por médicos externos y por la opinión pública. Las denuncias públicas mostraron que el interés por el avance científico se había puesto por delante del bienestar individual de los menores. Además de estos ejemplos concretos, varias investigaciones secretas de agencias y universidades se apoyaron en poblaciones vulnerables en instituciones educativas o residenciales. A veces la frontera entre investigación y experimento sin consentimiento fue muy borrosa. El secreto amplificó el daño, sin transparencia, ni supervisión externa efectiva. Los riesgos crecieron y las consecuencias se prolongaron en el tiempo. La reacción social y profesional generó cambios importantes en cómo hoy se revisan y autorizan estudios con seres humanos, y dejó lecciones claras sobre por qué los niños y otros grupos vulnerables necesitan protección especial. Por último, conviene recordar cómo esto afectó vidas concretas. Niños que antes hablaban con fluidez quedaron con tartamudeo. Adolescentes que podían haber evitado enfermedades quedaron con traumas. Familias que confiaron en instituciones se sintieron traicionadas. Fue un despertar doloroso. Y aunque no se pueda deshacer lo ocurrido, sí se aprendió a exigir transparencia, consentimiento real y comités externos que revisen cualquier estudio. La ciencia moderna, cuando actúa bien, ya no debería repetir esos errores. ¿Cómo se seleccionaban y reclutaban los estudiantes? En muchas investigaciones secretas que involucraron a estudiantes, la selección y el reclutamiento comenzaron por definir un perfil concreto: edad, rendimiento escolar, salud aparente, y en ocasiones, situación socioeconómica. Primero se buscaba a quien cumpliera con lo que los investigadores necesitaban. Por ejemplo, en estudios sobre comportamiento se preferían adolescentes accesibles y con facilidad para desplazarse a la institución. En otros, se elegían universitarios por su disponibilidad y porque, en general, respondían rápido a llamamientos. A veces la selección fue tan de listas de compra como elegir la talla adecuada. El investigador pedía un grupo y la escuela o la universidad ofrecía a los candidatos. Luego venía el contacto con los intermediarios, directores, maestros, coordinadores de campus, consejeros estudiantiles. Esos guardianes abrían la puerta. Con frecuencia se presentaba el proyecto con un lenguaje benigno: mejoras educativas, pruebas psicológicas de rutina, oportunidades de aprendizaje, y así se ganaba la confianza institucional. Un ejemplo real y conocido es el caso de experimentos en universidades donde se reclutaron estudiantes mediante anuncios en el campus. En otros, las autoridades escolares aceptaron permitir pruebas basándose en descripciones vagas que no reflejaban la naturaleza completa de la investigación. Es decir, la puerta no siempre se rompía, muchas veces solo se tocaba con argumentos convincentes. El siguiente paso fue el consentimiento, que en teoría debía explicar el propósito, los riesgos y la voluntariedad. En la práctica, ese permiso fue manipulado con frecuencia: formularios incompletos, explicaciones simplificadas o presentaciones orientadas a minimizar riesgos. A los padres les describían actividades como evaluaciones educativas o talleres, y así conseguían autorización para menores sin revelar toda la información. Cuando se trataba de estudiantes mayores, a menudo se confiaba en su buena fe o en una paga simbólica para que aceptaran. Claro que el humor siempre sobrevivió: ofrecer galletas y un certificado deja a cualquiera con ganas de firmar, pero no exime la falta de información.
También se utilizaron incentivos prácticos y sociales. Remuneración económica, créditos académicos, certificados de participación o la promesa de acceso a servicios eran carnadas habituales. Otra táctica fue seleccionar a quienes podían tener menos voz para oponerse, familias con menos recursos, estudiantes en programas especiales o grupos subrepresentados. No es una regla universal, pero sí una práctica documentada en investigaciones polémicas. Se recurre a la accesibilidad y la conformidad. Además, la confidencialidad y el secretismo se sellaban con acuerdos informales o cláusulas de no divulgación, lo que ayudaba a mantener en la sombra tanto el reclutamiento como el propósito real. Para resumir el proceso en orden claro, primero se definía el tipo de participante. Después se contactaba y convencía a los intermediarios institucionales, luego se gestionaba el consentimiento, a veces incompleto, y se ofrecían incentivos. Finalmente se aplicaban medidas para ocultar información y reducir cuestionamientos. A modo de ejemplo sencillo, un investigador pide alumnos de secundaria con buen comportamiento a un director. El director entrega listas. Los padres reciben una carta sobre un programa de aprendizaje. Los estudiantes participan y reciben un pequeño obsequio. No es una película de espías, pero sí una cadena de pasos que funcionan igual de bien para mantener secretos. Tipos de experimentos y técnicas utilizadas. Se emplearon métodos muy directos y también técnicas más sutiles para observar qué les pasaba a los niños cuando se les exponía a determinadas sustancias o situaciones. Por ejemplo, en ciertos centros estatales a niños con discapacidades se les administraron pequeñas cantidades de isótopos radiactivos como marcadores, para ver cómo el cuerpo absorbía el hierro o el calcio. Eso funciona como echar un tinte a una tubería para ver por dónde corre el agua. Otro caso claro fue el uso deliberado de material contaminado para estudiar la hepatitis. Los investigadores querían seguir el curso de la enfermedad y comprobar respuestas inmunitarias. Así que introdujeron el virus de forma controlada en poblaciones cerradas para observar qué ocurría. Las técnicas usadas iban desde lo menos invasivo hasta procedimientos médicos tan reales como un hospital. Toma de sangre repetida para medir anticuerpos y nutrientes. Recolección de heces y orina para detectar virus o trazadores. Administrar sustancias por vía oral o mediante inyecciones. En algunos casos se aplicaron dietas controladas para ver cómo cambiaban los niveles de nutrientes en el cuerpo. En otras palabras, manipulaban lo que comían y luego miraban qué pasaba en sus análisis. Todo eso se complementaba con observaciones directas en las aulas o dormitorios, personal anotando conducta, atención y respuestas a estímulos. Al principio las intervenciones fueron físicas y biomédicas, con énfasis en infecciones y trazadores. Luego aparecieron experimentos más centrados en la conducta y el aprendizaje, tareas para medir memoria, ejercicios de atención, sistemas de recompensa y castigo en el aula. Estos ensayos psicológicos podían ser simples, como variar los métodos de enseñanza y comparar grupos, o más intrusivos, como pruebas diseñadas para provocar estrés y ver cómo reaccionaban los niños. También se usó la técnica del grupo control, se comparaba a quienes recibían el tratamiento con quienes no, aunque muchas veces los padres no sabían en qué grupo estaban sus hijos. Además hubo tácticas que facilitaban el uso de poblaciones escolares, aprovechar instituciones cerradas donde los niños vivían, usar el personal escolar como observadores y presentar los estudios como programas educativos o evaluaciones de salud. La falta de información y el consentimiento influyeron en la elección de técnicas. Por eso se recurrió a la manipulación del entorno, a la presentación parcial de la verdad y a la repetición de pruebas médicas más veces de lo necesario. No era ciencia de laboratorio fría. A menudo se parecía más a una serie de pruebas clínicas improvisadas dentro de una escuela, con padres que a veces firmaban formularios sin saber realmente a qué se comprometían. En resumen, el abanico de técnicas incluyó infección controlada para estudiar enfermedades, trazadores radiactivos para seguir nutrientes, análisis repetidos, sangre, heces y orina, cambios dietéticos, observación del comportamiento, pruebas de aprendizaje y manipulación del ambiente escolar. Todo ello, contado en lenguaje claro y con ejemplos sencillos, muestra cómo se combinaban procedimientos médicos y psicológicos para obtener respuestas, y sí, suena peor de lo que parece en la teoría. El papel de escuelas, profesores y autoridades. Las escuelas a menudo funcionaron como puntos de acceso prácticos para investigadores que buscaban participantes jóvenes. Las autoridades educativas y sanitarias facilitaron, en distintos grados, la entrada al sistema escolar.
En algunos casos se emplearon las clínicas escolares, los registros de salud y las listas de asistencia para identificar y seleccionar niños y adolescentes. Un ejemplo documentado es el caso de Willowbrook, donde una institución estatal que funcionaba como escuela para niños con discapacidades fue utilizada para estudios sobre hepatitis. Otro ejemplo es el informe del Advisory Committee on Human Radiation Experiments, que recopiló pruebas de experimentos con radiación que afectaron a poblaciones vulnerables, incluidos menores, y que involucraron complicidad institucional en cierto grado. Los métodos de reclutamiento pasaban por varios canales. Se pedía permiso a los padres mediante formularios que muchas veces resultaban confusos. Otras veces se ofrecían incentivos implícitos, como mejores condiciones de ingreso o atención médica prioritaria. A veces la firma de un padre en un papel fue el único requisito, sin que se explicara claramente en palabras sencillas en qué consistía el experimento. Esto llevó a situaciones donde el consentimiento no fue realmente informado. En términos simples, firmaron sin saber realmente para qué servía el estudio. No es que los profesores siempre supieran la verdad, con frecuencia eran mensajeros involuntarios, y en ocasiones ni siquiera recibían toda la información. Los profesores desempeñaron roles prácticos en la ejecución de los estudios, administrar cuestionarios, aplicar pruebas o supervisar actividades experimentales en el aula. Algunos recibieron instrucciones concretas o guiones, y otros tuvieron que improvisar. Cuando los docentes aceptaron participar, fue muchas veces por presión institucional o porque les dijeron que la investigación beneficiaría a los alumnos. En escuelas e instituciones donde había problemas de recursos, la promesa de materiales o atención adicional influyó en decisiones difíciles. Es decir, maestros con buena voluntad se convirtieron a veces en piezas operativas sin formación ética adecuada. No es culpa solo de ellos, pero es fácil imaginarse al profesor pensando, si esto trae libros nuevos, ¿qué podría salir mal? Y lamentablemente, sí, algo podía salir mal. Los directivos escolares y las autoridades, tanto locales como estatales, tuvieron la capacidad de aprobar o frenar estos proyectos y en muchos episodios actuaron como filtro o puerta de entrada. Algunas autoridades cerraron los ojos por conveniencia administrativa. Otras fueron engañadas por el secretismo de agencias externas que presentaron proyectos como beneficiosos o clasificados. La clasificación o la falta de transparencia permitió que protocolos éticamente dudosos siguieran adelante sin supervisión externa. Cuando más tarde salió la verdad, la responsabilidad se buscó en varios niveles: investigadores, administradores de escuela y agencias patrocinadoras. Después de las revelaciones vinieron cambios prácticos, se fortalecieron las normas de consentimiento. Se exigió supervisión por comités independientes y se dejó más claro que la salud y los derechos de los niños deben primar. La lección fue dura pero sencilla: un gimnasio escolar no es un laboratorio sin reglas. Y eso nos recuerda que cuando alguien propone un estudio rápido en la escuela, conviene leer la letra pequeña. Mejor aún, aclararlo con palabras que un niño pueda entender, o con humor si hace falta, pero sin perder seriedad. Aspectos legales y el debate sobre el consentimiento. Las leyes y normas que rigen la investigación con menores en Estados Unidos exigen controles claros. Cualquier estudio que involucre a niños debe pasar por una revisión independiente y obtener permiso de los padres o tutores, además de la aprobación de un comité ético conocido como IRB, Comité de Revisión Institucional. Esto no es solo formalidad, pretende asegurar que el riesgo para los alumnos sea mínimo o, si hay mayor riesgo, que exista un beneficio directo y justificado para ellos. La normativa federal conocida como la Regla Común incorpora una sección específica para proteger a los niños, que establece categorías según el nivel de riesgo y las condiciones para permitir la participación. Antes de que existieran estos controles, hubo casos que luego alimentaron el debate sobre el consentimiento. En instituciones donde vivían y estudiaban niños con problemas mentales se realizaron estudios con sustancias marcadas o con intenciones de observar enfermedades, a veces sin que los padres entendieran plenamente lo que firmaban. También surgieron programas secretos en los que personas, no siempre adultos informados, fueron sometidas a pruebas con drogas o estímulos sin su permiso. Esos episodios provocaron escándalo cuando salieron a la luz y forzaron cambios en la supervisión ética. Un ejemplo concreto que se cita con frecuencia son los experimentos con trazadores radiactivos en niños institucionalizados. Otros son estudios donde se infectó deliberadamente a residentes de instituciones para estudiar una enfermedad. Y en investigaciones clandestinas relacionadas con inteligencia, se documentó el uso de fármacos en sujetos sin consentimiento claro.
El debate actual gira mucho en torno a dos conceptos sencillos: consentimiento informado y asentimiento. El primero significa que los padres reciben información comprensible sobre el propósito del estudio, los riesgos, los beneficios y la opción de no participar. El asentimiento es la posibilidad de que el propio niño, según su edad y madurez, muestre su acuerdo. No siempre basta la firma de un adulto. Además, la ley reconoce a los tutelares y a niños en custodia estatal como grupos especialmente vulnerables, por lo que la participación de estos menores suele requerir autorizaciones adicionales y salvaguardas mayores. En términos prácticos, se busca que nadie sea usado simplemente porque es fácil acceder a él en una escuela o en una institución. Hay dilemas muy reales cuando la investigación ocurre en el entorno escolar. Por ejemplo, encuestas sobre conducta o salud mental pueden considerarse de riesgo mínimo, y en algunos casos recibir una exención que permite usar métodos de consentimiento menos estrictos. Eso facilita el trabajo de los investigadores, pero también abre la puerta a abusos si los formularios de permiso no se explican bien. Otro problema frecuente es la presión implícita. Un profesor pide a la clase que entregue un formulario y muchos alumnos lo hacen solo para portarse bien, sin que sus padres lo hayan leído. En ocasiones las escuelas han utilizado mecanismos de opt-out, donde los padres deben rechazar activamente la participación si no están de acuerdo, en lugar de opt-in, permiso activo, y eso genera discusiones sobre si realmente hubo un consentimiento informado. Cuando la investigación es secreta o se alega interés de seguridad nacional, la situación se complica aún más. La ley no da carta blanca para evitar la revisión ética, en teoría. Aún los proyectos confidenciales deben someterse a controles internos y a evaluaciones de riesgo. En la práctica, ha habido fallas, filtraciones, documentos desclasificados y demandas han mostrado casos en los que el consentimiento fue insuficiente o nulo, y las víctimas buscaron reparación. Las consecuencias legales pueden incluir demandas, indemnizaciones y cambios en las políticas institucionales. La recuperación de confianza pasa por transparencia, respuesta a los afectados y, sobre todo, por procedimientos claros para obtener permisos válidos cuando los sujetos son menores. Para mejorar la práctica hoy, las recomendaciones comunes son sencillas y prácticas. Explicar con palabras claras para que un padre entienda. Pedir el asentimiento del niño de forma adecuada a su edad. Evitar formularios largos llenos de jerga y reforzar la independencia del IRB. También ayuda a involucrar a la comunidad escolar antes de diseñar el estudio y permitir opciones reales de no participación sin presión. En resumen, la ley ofrece herramientas robustas, pero su efectividad depende de cómo se apliquen, y nadie quiere que una clase termine pensando que su experiencia fue parte de un experimento sorpresa, por muy científico que suene. Relatos de víctimas y testimonios impactantes. En varios casos documentados, exalumnos y familiares relataron cómo fueron reclutados para proyectos, sin que se les dijera la verdad, o con promesas que nunca se cumplieron. Primero vino la promesa de atención, o de ayudar a la ciencia, luego vinieron las pruebas. Extracciones de sangre repetidas, píldoras que no sabían que contenían. Y a veces radiografías o pequeñas inyecciones. Algunos testimonios describen que los niños fueron llevados a aulas convertidas en salas de ensayo, donde desconocidos con batas aparecían y desaparecían como si fueran parte del mobiliario. No fue un día de feria científica. Padres y madres cuentan, con voz aún temblorosa, cómo se les dijo que aquello era para su bien o para controlar un brote, y aceptaron confiados. Después descubrieron que las explicaciones eran vagas o cambiaban con el tiempo. En el caso de instituciones como Willowbrook, familiares recordaron que a los niños se les explicaba poco y que se les observaba enfermar y recuperarse como si fueran objetos de estudio, no personas con derechos. Es un dolor que muchos describen como mezcla de traición y culpa, a veces oscila entre la rabia y la incredulidad. Los propios niños, ya adultos en sus relatos, hablan de sensaciones concretas, miedo en la camilla, agujas frías, médicos que hablaban en tono técnico mientras ellos no entendían nada. Una mujer contó que le parecía que la escuela se había transformado en un corredor de pruebas. Otra persona recordó horas de espera y exámenes que no servían para mejorar su educación. Algunos relatan problemas de salud prolongados y pérdida de confianza en los médicos y en el sistema escolar. Y no se curó con una disculpa embarrada. A menudo hay una cronología que se repite en estas historias: contacto inicial, aceptación por confianza o coacción, pruebas realizadas sin plena información, y consecuencias a largo plazo.
Después de aquello vino la búsqueda de respuestas, cartas a las autoridades, demandas, y en algunos casos investigaciones que confirmaron malas prácticas. Personas que fueron estudiantes cuentan que, años después, leer documentos oficiales fue como encontrarse con una segunda traición. Allí estaban las anotaciones, los protocolos y las decisiones tomadas por otros, sin su permiso. Los testimonios también hablan del impacto emocional, dificultad para confiar, problemas escolares porque la experiencia rompió la relación con los docentes, y, en algunos, síntomas físicos que nunca se explicaron del todo. Un exalumno dijo que las pruebas dejaron cicatrices que no se ven. Otra víctima habló de pesadillas y de no poder olvidar las luces brillantes de una sala donde le tomaron muestras. Hay quien intenta ponerle humor al recuerdo para no desmoronarse, lo describen como el peor experimento de ciencias que uno podría reprobar, y esa ironía sirve de tabla de salvación en medio del recuerdo. Finalmente, los relatos no son solo de daño, también contienen la fuerza de la denuncia. Familias y víctimas han contado sus experiencias en audiencias, entrevistas y libros, obligando a que se investigue y se reconozca lo ocurrido. Esas voces aportan ejemplos concretos de lo que puede salir mal cuando la protección de menores se deja de lado. Y aunque algunas instituciones hayan ofrecido disculpas, para muchos la reparación nunca será completa. Al menos quedaron las historias, contadas para que no se repitan. Investigaciones, filtraciones y cobertura mediática. Documentos desclasificados y testimonios sacaron a la luz que algunas agencias y universidades realizaron estudios donde menores, en ocasiones escolarizados o institucionalizados, participaron sin el consentimiento informado que hoy damos por hecho. En varios casos la información llegó a periodistas y a comités legislativos gracias a filtraciones internas y a solicitudes formales de acceso a documentos, lo que desencadenó investigaciones públicas y audiencias. Una cadena típica empezaba con una pista, una nota, un expediente médico, una carta que no debía estar a la vista. Luego venía la prensa y después, la presión política. Periodistas de periódicos nacionales siguieron hilos hasta oficinas gubernamentales y laboratorios universitarios. A veces el hallazgo fue un informe olvidado en un archivo, otras veces, un ex-investigador que decidió hablar por conciencia. Los reportajes describieron prácticas como inocular enfermedades en internos de instituciones o administrar sustancias sin explicar riesgos a los tutores legales. Un ejemplo concreto es el caso de una escuela-institución donde se estudió la transmisión de una enfermedad viral en niños con discapacidad, asunto que provocó indignación cuando se supo que el consentimiento era, cuando menos, ambiguo. La cobertura suele alternar testimonios personales, padres, médicos, exfuncionarios, con análisis legales y éticos, para que el público entienda tanto el daño real como las fallas institucionales. Las comisiones de investigación y los auditores independientes jugaron un papel clave. Comités legislativos pidieron expedientes, celebraron audiencias públicas y confrontaron a responsables. En paralelo, grupos de defensa de derechos humanos y abogados usaron leyes de acceso a la información para obtener correos, contratos y protocolos de investigación. El efecto fue doble: por un lado, visibilizar los hechos; por otro, forzar a instituciones a revisar prácticas, en algunos casos, ofrecer disculpas formales o cambios de procedimiento. No siempre hubo sanciones criminales, aunque sí reformas en la normativa sobre consentimiento y supervisión ética en investigación. Los mecanismos de filtración variaron, desde copias fotocopiadas de archivos hasta bases de datos liberadas por petición judicial. El público recibió los detalles a través de artículos largos, reportajes televisivos y programas de investigación. El eco mediático generó cambios prácticos, comités de ética en universidades reforzaron la supervisión, y las agencias federales revisaron sus protocolos de revisión institucional. También hubo resistencias. Algunos investigadores defendieron la ciencia y arguyeron que el contexto de la época era distinto. Pero esa explicación no calmó a las familias afectadas, que reclamaban reconocimiento y reparación. En términos prácticos, la cobertura mediática funcionó como catalizador. Un informe periodístico provocaba una reacción en cadena, protesta pública, investigación oficial, revisión de documentos, finalmente, reformas. Y el proceso dejó lecciones claras y simples: la transparencia importa. Los padres deben dar un consentimiento real y la supervisión externa es necesaria. Por cierto, el papel de los medios no fue siempre heroico, hubo errores y exageraciones, y alguna que otra cabeza de titular demasiado creativa.
Pero, en gran medida, sin esas pesquisas y filtraciones, muchos de esos episodios nunca hubieran salido de los archivos polvorientos. Consecuencias a corto y largo plazo para los involucrados. En el corto plazo, muchas de las niñas y los niños sometidos a investigaciones secretas sufrieron daños claros y palpables, enfermedades, efectos secundarios de sustancias experimentales y una interrupción inmediata de su educación. Por ejemplo, en casos documentados donde se realizaron pruebas médicas en centros para menores con discapacidad, algunos chicos fueron expuestos a virus o tratamientos sin el consentimiento pleno de sus familias. El resultado inmediato fue hospitalización, angustia y la pérdida de días o meses de clases. Los profesores y el personal escolar a menudo no pudieron explicar lo que pasaba, lo que generó confusión y miedo entre los compañeros. También se observaron reacciones emocionales agudas, ansiedad, llanto frecuente, pesadillas y retraimiento social, respuestas que aparecen rápido y pueden ser muy visibles para los padres. A medio plazo, las secuelas tienden a hacerse más complejas. Muchos afectados presentan dificultades para concentrarse y seguir el ritmo escolar. Eso se traduce en rezago académico, cambios de conducta y, en algunos casos, abandono escolar. Las familias, por su parte, enfrentan estrés económico y emocional, citas médicas, trámites legales y la lucha por explicaciones. La desconfianza hacia médicos y autoridades crece. No es raro que padres eviten vacunas o tratamientos legítimos por miedo, después de lo vivido. Además, aparecen problemas de salud que no se manifestaron de inmediato, dolores crónicos, problemas digestivos o secuelas psicológicas que necesitan terapia. En situaciones reales similares, las familias buscaron respuestas y, en muchos casos, recursos para apoyo psicológico y legal. A largo plazo las consecuencias pueden permear toda la vida. Las lesiones físicas o los efectos de agentes experimentales a veces dejan daños permanentes que afectan la capacidad laboral o la calidad de vida. En lo emocional, el trauma puede evolucionar hacia trastornos como ansiedad crónica o depresión, que afectan relaciones, empleo y autoestima. Socialmente, algunos exalumnos llevan el estigma de haber sido probados o tratados de manera distinta, lo cual complica la reintegración y la confianza en instituciones como la escuela y el sistema de salud. También hay un impacto colectivo. Comunidades enteras pueden desarrollar una desconfianza duradera hacia la investigación y las autoridades, dificultando campañas de salud pública y proyectos educativos. Las respuestas institucionales y sociales también forman parte de las consecuencias a largo plazo. Revelaciones de abusos en investigaciones han impulsado demandas públicas y cambios en la supervisión ética. Muchas veces se crean comités de revisión más estrictos y protocolos de consentimiento más claros. Sobrevivientes y familias suelen organizarse para pedir reparación y garantías, y ese activismo ha mejorado protecciones para otros niños. Sin embargo, la reparación no siempre compensa el daño vivido. Nada borra por completo noches de insomnio o años perdidos en la escuela. Y sí, para ponerlo con un toque de humor negro, no es el tipo de experiencia que uno pone en el currículum, aunque marque la vida de formas muy serias. Cambio de políticas y medidas de reparación. Las denuncias sobre investigaciones secretas en las que participaron escolares obligaron a revisar cómo se aprobaban y vigilaban los estudios con personas. Surgieron mecanismos formales de control, comités de revisión institucional, los famosos IRB, empezaron a exigir pruebas claras de que los niños y sus familias entendían y aceptaban participar, y se reforzaron reglas específicas para proteger a poblaciones vulnerables. También se consolidó la idea de que el consentimiento no es solo un papel firmado. Es un proceso que debe explicar en palabras sencillas los riesgos, los beneficios y las alternativas. Pequeños detalles cuentan, permiso de los padres más la aceptación del propio niño cuando sea posible, y límites estrictos sobre qué procedimientos pueden hacerse a menores. Las recomendaciones de comisiones independientes y los informes públicos llevaron a cambios legales y administrativos. Se creó una oficina encargada de supervisar la investigación con seres humanos y de establecer lineamientos claros para los estudios. Además, se introdujeron normas que obligan a evaluar el balance entre riesgo y beneficio con especial cuidado cuando los sujetos son menores. Los centros educativos y de salud que recibían fondos públicos debieron adaptarse. Más transparencia en la autorización de proyectos, archivos accesibles a familiares y revisiones periódicas por comités externos. Todo esto hizo que, en la práctica, muchos experimentos que antes se consideraban aceptables ya no lo fueran. En cuanto a medidas de reparación, las respuestas fueron variadas y prácticas.
Algunas víctimas y sus familias obtuvieron disculpas públicas de instituciones responsables, otras recibieron compensaciones monetarias o acceso prioritario a servicios médicos y programas de seguimiento de la salud. Se promovieron también programas para localizar a participantes olvidados, apertura de archivos y creación de registros donde las personas podían consultar si habían formado parte de un estudio. En casos concretos, universidades y agencias públicas pusieron en marcha líneas de ayuda, ofrecieron atención psicológica y facilitaron el acceso a expedientes médicos, buscando reconocer el daño y ofrecer apoyo real, no solo palabras. Además de la reparación directa, se invirtió en prevención, formación obligatoria en ética para investigadores, políticas de transparencia en las escuelas y en los hospitales, y campañas de información dirigidas a padres y comunidades para explicar qué es una investigación legítima. Algunas instituciones incluyeron cláusulas en sus contratos de investigación para garantizar vigilancia externa y sanciones en caso de violación. No es exactamente el tipo de proyecto de ciencias del colegio que querrías presentar en la feria escolar, pero estas medidas ayudaron a que la protección de menores pasara de ser una idea vaga a una práctica palpable y obligatoria. Para resumir, en décadas pasadas hubo investigaciones secretas donde se usó a escolares y a niños en hospitales e instituciones sin que ellos o sus familias dieran un permiso claro. Algunos casos documentados, como Willowbrook o Fernald, muestran que se hicieron pruebas médicas y se administraron sustancias sin explicar riesgos. Todo esto ocurrió en un contexto de secreto durante la Guerra Fría y otras épocas de miedo, hasta que denuncias y prensa en los años 60 y 70 obligaron a cambios importantes. Hoy existen comités de ética y reglas de consentimiento informado, es decir, pedir permiso por escrito y explicar claramente los riesgos, para proteger a menores. Sé que escuchar esto puede dar rabia, tristeza o incredulidad, y con razón. Suena a película de espías sin capa ni sombrero, pero pasó en la vida real. Si has recordado alguna historia de colegio o conoces a alguien afectado, compartirlo ayuda a que estas prácticas no queden en el olvido. Si te interesó este tema y quieres que sigamos profundizando, suscríbete y deja en los comentarios qué caso te gustaría que expliquemos con más detalle. Dale like si crees que es importante que la historia se conozca, y comparte este vídeo para que más personas aprendan y exijan transparencia. En el próximo vídeo explicaré, paso a paso y con ejemplos fáciles, cómo funcionan hoy las protecciones para menores en la investigación y revisaremos otro caso famoso con menos jerga y más claridad, prometo menos teorías conspirativas y más datos verificables. Gracias por quedarte hasta el final, cuida a los tuyos y sigamos preguntando.